Pasar de meses de hasta 130, 135, que, bueno, 130 fue el pico del año pasado en Cash Collected, a tener meses hemos tenido de 50, 40, o sea, un bestial. 2025, 1.1 millón de dólares Cash Collected, 10 puntos. 2026, 780.000, todavía quedan 6 meses. Digamos que se va a mantener, no digamos que crece, va a crecer mucho. Los 200.000 dólares es una consecuencia básica de lo que va a pasar. Perito capaz todavía no me cree, pero van a ver, esto va a traer 40k mensuales, 20 internas. Todo lo que yo aprendí con vos con respecto a investigación de mercado, cliente ideal, etc., no sé por qué no se habla en ningún otro lado, ni en la mentoría de los supuestos mejores. ¿Cómo va? Aquí Tomás, estoy acá con Pedrito. ¿Cómo va? ¿Está bien? Que tiene un negocio en 140k, asociado a porcentajes, un negocio que ahora vamos a empezar a contar qué es y demás. Y en este video les vamos a mostrar cómo vamos a llevar este mismo negocio a 200.000 dólares al mes recurrentes, y hablando de Cash Collected, porque acá no hablamos de facturación inflada. Bien, primero que nada, Pedrito, contá quién sos y en qué negocio trabajas. Bueno, primero que nada, Tommy, un placer enorme estar por acá en estos 6 meses que nos conocemos y estamos trabajando. Mi nombre es Pedro Batistuta. Bueno, yo actualmente llevo un negocio en el nicho holístico y espiritual, el cual no voy a dar el nombre. Si alguien lo quiere saber, me escribe, nos escribe y se lo podemos contar. Es por Sí, confidencialidad. simplemente confidencialidad, en el cual sí, estamos en ese promedio de 120, 140.000 dólares por mes. Y simplemente soy un pibe al que le gustan los negocios y terminé siendo growth un poco me fue llevando la inercia. Así que acá estamos queriendo jugar este jueguito y seguir creciendo. Me gusta. Ok, el video es raro porque yo estoy diciendo, che, te voy a mostrar cómo vamos a hacer 200.000 dólares, pero al mismo tiempo, él ya acaba de decir que trabaja hace 6 meses conmigo, ¿ok? Entonces es como, no entiendo. Bien, vamos a dar un poco de contexto y es, 6 meses atrás, contanos la situación del negocio en la cual estabas trabajando. Para ver, primero vamos a contar cómo estaba antes, después vamos a contar qué se hizo y después vamos a contar qué vamos a hacer, ¿ok? Porque acá no vamos a hablar de teoría, sino que te voy a mostrar práctica y de ahí te voy a mostrar la teoría aplicada que de acá a 3 meses o 6 meses vas a tener, no, menos, vas a tener un video mostrándote cómo lo hicimos, ¿ok? Contar la situación del negocio al momento que llegaste conmigo. Me encanta, Tommy. Bueno, vamos a empezar por el principio para hacer un poquito de contexto. Yo al negocio entré como setter en finales de 2024 aproximadamente. En el 2025 cada vez me fui involucrando más, metiéndome, bueno, en crear los equipos del setting, haciéndolos subir de nivel, validando procesos que ni siquiera existían. Y una cosa fue llevando a la otra, fue creciendo, fuimos cada vez vendiendo más. Pero uno de los puntos, sobre todo cuando vi los primeros videos de YouTube, ahora voy a contar igual cómo llegué, en el cual me hacía mucho sentido, que fue justo esa época, enero, febrero del 2026, en el cual terminé entrando con él, en el cual yo no había entendido por qué por qué habían cosas que no nos salían bien, o incluso las cosas que sí salieron bien no tenía la total claridad de por qué salieron bien. O sea, era como pasaba, simplemente era acción, que está bien porque muchas veces los negocios empiezan así, en una fase de empezar, ¿no? De testear, de validar. Y yo llegué a Tommy básicamente queriendo tener orden porque estábamos en un mal momento en el negocio, en el cual, bueno, veníamos de cambiar constantemente los procesos, los embudos. En ese momento vendíamos 100% con A, estábamos teniendo márgenes muy bajos, ciertamente. O sea, ROAS, bueno, más que márgenes, estábamos teniendo un ROAS bajo. Y bueno, la verdad que la cosa no pintaba para nada bien. Y yo estaba en el momento bastante crítico, la verdad, porque yo hasta ahí ni siquiera me identificaba como un growth. O sea, hasta ahí era un conjunto de habilidades que iba acumulando, en el cual, bueno, nada mal lo que hemos ido logrando. Ahora, si querés, hablamos ¿No podemos hablar de eso? De números. Pero bueno, en definitiva, no le encontraba la vuelta y fue como un momento, podría decir, de quiebre en el cual la estaba pasando mal, sinceramente. Sentía que eso no era para mí, pero en el fondo había algo que me decía, nací para esto y sabía que me tenía que hacer cargo de la situación y bueno, tomé decisiones. Y acá estamos, en una situación bastante distinta y bueno, buscando ir a más. Ok, podemos englobar que era un negocio envuelto en el caos. ¿Bien? Sí. Acá estoy marcando en el iPad. Primero, las cosas pasaban por pasar. Acá te muestro. Las cosas pasaban por pasar. Es decir, nadie entendía muy bien por qué. No había una razón lógica. No. En la vida, cada acción tiene una consecuencia. ¿Bien? Entonces, a ver, si yo le pego una piña en la nariz a Pedro va a sangrar por consecuencia. Es una realidad y es como lógico. Y se va a enojar por lo que yo hice. Esto es lo mismo, pero acá ¿qué pasaba? ¿No le podían atribuir a se vende mucho o no se vende nada o hacemos algo que esperamos? Sí, Era como que... o por ahí había días que había picos de facturación y no entendías por qué esos días se daban o incluso por qué no los podías sostener en el tiempo. Bien. Muchas cosas como de ese estilo de eso. Bien. Después hay un tema de falta de orden gigante. Eso es una realidad. Si bien acá todavía no lo mencionamos y después lo vamos a tocar un poco más, voy a hacer ahí. Hay un tema con los trackers, ¿no? Como que no... Sí, había otros temas antes, pero sí, ese era uno de Ya los vamos a primeros. llegar. Lo que no se mide, no sabes dónde estás parado. Así. Exactamente. Era como correr en un campo minado, podríamos decir. Sí. ¿Por qué? Porque ibas, pero
nunca llegabas a nada porque no se medía nada. Entonces, era imposible saber, o sea, si sabías que se fallaba o que se hacían aciertos, pero ¿cómo ibas a saber en dónde? Esto es básico, todo lo que están viendo esto, mega básico, y ya saben, che, tengo que medir cosas, pero tranquilos, porque yo prefiero ir secuencial antes que pasar a de la nada a todo lo otro. Y después, creo que por una consecuencia también, había una falta de claridad. Che, ¿qué embudo hago? Corro más anuncios, corro menos anuncios, contrato más setters, contrato menos setters. ¿Qué me conviene hacer? Ni idea, entonces era como estar corriendo todo el día, ¿no? Sí, Perfecto. sin duda. Bien. Ahora, me interesa hacerte una pregunta y es, primero, esa falta de claridad, ¿vos cómo la veías reflejada? Tipo, ¿qué pasaba? A ver, podemos entrar en muchos ejemplos. A ver, esa va a ser más específica. Bien. La pregunta. Pensá que volvemos 6 meses atrás y le hablo a Pedro y le digo, Pedro, ¿en qué te falta claridad? ¿Qué me decías? Básicamente en cómo tener una estructura, o sea, cómo validar procesos en los cuales yo, de vuelta, vuelvo a lo mismo. Estaba en un momento en el cual estaba perdido y no sabía qué era lo mejor para el negocio, porque también, y ahí ese fue otro de los ángulos en los cuales me hacía sentido, ¿no? Yo siempre compré el método, ¿no? Que aquel, ¿no? Que el nuevo embudo. Sí, que Bessel es una mierda, que este y aquel, muchos que conocemos, ¿no? De estar en este mercado, y yo compraba eso y todo el tiempo estaba como sintiendo que había algo mejor y en cuál yo me tenía que posicionar y en cuál tenía que seguir. Y es como que no sabía por cuál agarrar, cuál método agarrar. Estaba como en esa posición. Bien, perfecto. Es súper básico, o sea, es probablemente lo que le pasa a gran parte de la gente que está viendo y es, accionan por una idea, como les llega una estrategia nueva, van, le pagan a una persona, lo compran, le funciona. Yo era esa persona. Porque, bueno, vos eras ese mismo. Sí. Funcionaba, pero después a los 3 meses dejaba de funcionar, volvías al punto 1 que es, che, no entiendo por qué las cosas están pasando o por qué no están pasando. Esa falta de orden hace lo mismo y es como todo un bucle infinito que todo termina como punto 1 hace que pase punto 2 hace punto 3 y 3 hace que pase 2. Sí. Es como todo un caos. ¿Bien? Ahora, cuando estabas en esa época, ¿qué números tenían? ¿En cuánto estaban, por ejemplo, diciembre de 2025? Ok, si querés podemos ir más atrás. Dale. Ok, en el 2025, bueno, si querés que hablemos de números para el contexto. Dale, hablemos de números. En todo el 2025 hicimos de Cash Collected $1.091.000. Bien, okay, ese es el número en Cash Collected, no facturación. Vamos a poner 1.1 millones de dólares. Bueno, ahora, en el 2025 realmente la oferta empezó a traccionar, o sea, se creó en el 2025, la oferta actual, que está más que validada, ¿sí? Se creó en febrero del 2025, se empezó a darle forma y a partir de ahí, bueno, el dueño de negocio, yo en ese momento no estaba metido en temas de contenido, contrató a unos chicos que le hicieron el famoso contenido viral, el cual sí, trajo una bestialidad de personas, ¿no? Una bestialidad de comentarios, una bestialidad de todo, era un quilombo tremendo. Y bueno, yo me armé todas unas estructuras con ManyChat, la cual era agendar llamadas, tipo, básicamente con el mismo ManyChat. ¿Qué setter puede manejar ese volumen? Entonces era agendar directo. En un principio era todo con setter, el proceso de filtrado, después terminó siendo un descontrol. Ese fue el momento como en el cual realmente a mí personalmente me quemó y se quemaron 2 equipos por eso mismo de, básicamente quien terminaba haciendo de filtro era el closer. Era como, no sé, tener hemos llegado a tener hasta 1200 llamadas agendadas en un mes. O sea, entre 800, hubo un mes de 1200. ¿Cuántos cierres? No me acuerdo ahora exactamente, pero hemos tenido meses de 120, 130 en esas épocas. O sea, sí se veía plata y como era con orgánico, sí eran bastante buenos los márgenes, pero a base de quilombo. O sea, quien pagaba el costo en ese momento era el equipo y hemos llegado a tener 5 closers en ese momento, porque claro, quien terminaba haciendo de filtro y quien terminaba cualificando era el mismo closer, o sea, todo al revés. Cosas que obviamente, si yo hubiese sabido cómo hacerlas mejor en ese momento, no lo hubiera hecho, evidentemente. Okay. Pero era lo que había que hacer y, bueno, aún así, nada mal, pero bueno, eso es lo que uno busca, ir mejorando. Esto es bien loco, ¿no? Porque estamos hablando de un negocio que era totalmente caótico. Ese era el contexto de hace 2025, un año. Sí. Hace un año. Pero estamos hablando de un negocio que era caótico, que hacía plata, pero que su día a día no era pensar cómo podemos hacer más plata, sino vivir apagando fuegos. Exactamente. Así se vive. Eras un bombero, apagando fuegos todo el día. Pero ¿qué pasa? Cuando vos apagás fuegos, el fuego tira humo, el fuego prende fuego las cosas de cerca, entonces tu equipo se prende fuego, el experto se pone estresado. Es como que todo se empieza a romper. Piensen, no puedes vivir en una casa que se prende fuego o una casa con fantasmas. ¿Qué va a terminar pasando? O te endemonian todo o te vas. No, era horrible. Fue mi año más duro. No te dudas. Ahora, 2026,
con ciertos cambios. ¿Cómo van? Quisiera, como para seguir la cronología de cómo se fue dando ante esto de que se cayó un primer equipo, en el sentido de que todo era un quilombo, etcétera, y pasaron otras cosas, no vamos a profundizar en eso. Básicamente se cayó un segundo y llegamos a más o menos octubre del 2025, en el cual, bueno, se fue el equipo de Closer, básicamente de un día para el otro, también en parte por errores míos, asumo la responsabilidad ahí, todo ese aprendizaje en la vida, cosas que hoy en día ya no repetiría, como esto que estamos mostrando acá. Y básicamente nos encontramos en noviembre, que dejamos, o sea, se dejó de hacer contenido con estos pibes, bajó muchísimo el volumen, lo encaró también otra persona, pero bueno, ya era como, nos había liquidado lo que habían pasado en los meses anteriores, cayó brutalmente la facturación, o sea, de pasar de meses de hasta 130, 135, bueno, 130 que fue el pico del año pasado en Cash Collected, a tener meses hemos tenido de 50, 40, o sea, un bestial. La clásica. Sí, al punto de que ya habíamos dejado de hacer esa estrategia, ¿no?, de contenido viral y a las piñas, y ahí fue que en noviembre, diciembre volvimos a retomar anuncios, bueno, y ahí volvimos básicamente a lo que estamos hoy, Bien. que es dependencia casi absoluta de anuncios, un Ahora 85%. Ahora vamos a entrar en eso. Y en 2026, numéricamente hablando, ¿cómo fueron los meses aprox? Bueno, mirá, como te digo, fueron meses críticos en noviembre y diciembre, y a partir de ahí se fue sosteniendo como se pudo, también con la incorporación de Pato, que justo estábamos hablando. Eso nos ayudó bastante, como a levantar esa parte que a mí personalmente me costaba ¿La de ventas? sí, más que nada el coacheo de los ventas, al aguantar el día a día de los mismos. Sí, literal eso, como saber cómo gestionarlo. Ahora entramos en el cómo. Bien. Pero numéricamente hablando, 2026, ¿qué tal? Ok. Numéricamente, bueno, lo que quiero decir es, vamos más o menos unos, justo estaba haciendo los números el otro día, más o menos unos $750,000, 780 en lo que va de, bueno, sumando lo que vamos los días de agosto. Bien, o sea, 6 meses. 6 meses. Bien. Sí. Un promedio de, bueno, depende, fue subiendo, pero... Sí. Ahora, vamos a hablar de lo... Porque 2025, $1.1 millón cash collected, 10 puntos. 2026, 780,000, todavía quedan 6 meses. Digamos que se va a mantener, no digamos que crece, que se va a crecer mucho, pero digamos que no se mantiene, digamos que se va a hacer $1.4 millón. ¿Bien? Por cuestión lógica y tirando un poco para abajo. Ahora, el negocio, ¿está igual de caótico que hace 6 meses? No, ni loco. ¿Ni loco? Ni loco. Ok. Pasamos de tener 5 closes a hoy en día, bueno, es una referencia, ¿no?, para que se entienda de cómo se mejoraron los procesos de por medio, a tener dos setters, 2 closers. Yo solo hablé de que el año pasado teníamos 5 closers, pero también hemos llegado a tener 4 setters. O sea, era una locura a lo que es el día de hoy, que es un equipo chico, bueno, con buena facturación. Bien. Y, boludo, si bien obviamente estamos hablando de negocios y al fin y al cabo somos todos pibes, vamos a vivir apagando fuegos. Eso es una realidad. Y si yo les estuviese diciendo, no, Pedrito ya no apaga más fuegos, los estaría estafando. Que si no tuviéramos problemas, no estaríamos haciendo... Estaríamos todos haciendo 10 palos verdes. Sí. Ok, evidentemente vas a seguir apagando fuegos, pero son otro tipo de fuegos. No es que explotó un caño y está tirando un lanzallamas que está reventando todo, sino, che, sí hay fuegos, ¿ok? Pero no son los mismos que antes. Ahora, vamos a empezar a entrar en profundidad sobre, rápidamente, porque la idea también es mostrar lo de los 200K. Hay una gran diferencia entre caótico y no caos, o no ese caos absurdo que había. Yo lo voy a ir en 3 grandes puntos. Vos me vas a corregir. Vale, que son las cosas en las cuales se trabajó en estos primeros 6 meses que hoy nos permiten empezar a pensar cómo dejamos el negocio en $200,000. Sí. Primer punto, importantísimo, realmente importantísimo, y es cliente ideal. Bien. Contá un poco cómo era el cliente ideal antes. ¿Qué entendías vos en el negocio como cliente ideal? No había. O sea, no, era increíble, yo lo pienso a día de hoy, cómo puede ser que no se sabía. O sea, no había un documento que detalle quién es el cliente ideal, cuáles son los avatares, cosas que parecen obvias, ¿no? No había ni el documento que tiene la mayoría, que es, por ejemplo, dolor, objeción, eso. Y quiero decir algo, era totalmente al revés. De hecho, la oferta nació así. De vuelta, yo en ese momento no tenía por ahí parte del conocimiento que tengo hoy, entonces yo no participé en esa formación de la oferta. Sí. Y era todo al revés, era, sabemos lo que vendemos, sabemos en lo que somos buenos, pero no sabemos qué es lo que quieren las personas. Ok. Y la oferta se fundó en base a lo que... En base a lo que ustedes creían. En base a lo que el dueño de negocio creía que... Y la verdad lo admiro. Yo lo que quiero decir es, todo lo que hablemos acá, yo admiro a este dueño de negocio. De hecho, el experto es bien picante. Sí, en lo que hace es bien picante. Es muy picante, es uno de los mayores referentes del nicho en Argentina y también en Latinoamérica. Sí. Una admiración total y estoy súper... Eso es algo que siempre quiero destacar. Siempre trato de destacar, es el estar agradecido de
bueno, en este caso el dueño del negocio, y incluso también de todas las personas que se me van cruzando y de todo lo que voy aprendiendo en el camino, porque fue gracias también a todo esto que estamos hablando. Es increíble, o sea, cuántos pibes hay de 23 años, boludo, que estamos hablando de esto y nada, súper contento en ese sentido, pero era un caos, no sabíamos quién era el cliente ideal y los avatares. Ok, nice. Entonces, volviendo, cliente ideal era algo que no estaba para nada definido y lo primero que empezamos a trabajar evidentemente es, a ver, todos los negocios digitales, voy a hacer acá, ya lo tienen 1000 videos, pero piensen esto como el universo, el centro es cliente, escribo horrible, ya sé, pero es cliente ideal. Todo va a depender de eso, todos los planetas, todas las estrellas que quieran, sus reels, su oferta, todo va a depender en base a esto. Si esto está mal planteado, por ende, todo el sistema va a moverse, todo el sistema va a estar molesto. Lo primero para plantear es cliente ideal. Entonces, eso fue lo primero que se trabajó. Se hizo una Biblia, que si no saben lo que es no entender a tu cliente ideal de, bueno, che, ¿cómo es que le dicen? Objeciones, dolores, miedos. No, literalmente una descripción completa de cómo es su rutina, de cómo piensa, qué palabras usa, qué ve, qué lee, etc. Entenderlo, o sea, es realmente empezar a entenderlo. Porque si esto está mal, si el punto 1 ya está mal, todo va a estar mal. ¿Ok? Todo va a tender a ser caótico. Sí. Todo va a tender a ser caótico. Ahora, punto 2, ¿bien? Bueno, evidentemente, espera, vamos a entrar bien rápido, cuento una speedrun. Se analizan toda la fuente de información, lo pongo en por 2. Esto el editor lo pone en por 2. Se analizan toda la fuente de información, primero se las extrae, después se las analiza, se las transcribe, se las estudia, se obsesionan con estudiarse, hablan mucho con cloud, tomas mucha cafeína, empezás a preguntarte cosas, usás tu cabeza que para algo Dios te la dio y por donde no sos un simio, usás eso y en base a eso, listo, tenés tu cliente ideal. Ahora, empezamos a usar la capacidad de raciocinio. Pero ¿cómo puedo identificar si las cosas van bien o mal? Porque acordémonos, este negocio era caótico y no contaba con buenos trackers. Entonces, Pedrito, importante, empecemos a crear trackers acertados. ¿Ok? Entonces, trackers. ¿Cómo renegamos con esto, Fue tremendo, o sea, es algo que siempre me costó y cuando me enseñaron ustedes de que no necesitaba saber de Excel y cosas raras, sino solamente hablar con Cloud y dedicarle tiempo, terminó saliendo algo muy bueno. Bien, algo que le pasaba a Pedrito, que no vamos a mencionar, pero él había pagado ciertas mentorías que te daban ciertas plantillas y lo que yo siempre le digo a Pedro es, boludo, esa plantilla la agarrá, iba a decir ahorita el culo y metétela, pero no voy a decir eso porque estamos en cámara, igual ya lo acabo de decir, así que bueno, ya fue. Tirala el tacho. Sí, no sirve ni posta eso, ¿se entiende? Lo que tienen que hacer no hace falta ser experto en Google Sheets, experto en, ¿cómo le digas la otra que usan todos? Airtable, eso. No hace falta hacer eso, lo único que necesitas entender es simple, es el proceso por el cual tu cliente ideal no te conoce hasta que te compra. No, miren lo que hice acá, un famoso funnel, boludo. Bien, sirve para estudiarlo. ¿Por qué? Pasa por ciertas etapas. Etapa 1, etapa 2, miles de etapas. No, las podemos estudiar y dividir en 1000 partes realmente. Literal. ¿Qué voy a hacer yo? De acuerdo a la etapa que quiero estudiar, voy a ir construyendo mi tracker. Entonces, mi tracker lo armo en base a lo que realmente tiene sentido en mi embudo y entendiendo mi cliente ideal. ¿Ven? Sí, por eso es que no sirven las plantillas, porque depende mucho de cómo es tu embudo y de cómo es el proceso. Exactamente. A ver, tasa de agenda en Instagram. ¿Ven? Mi embudo no es por Instagram. Yo no agendo por Instagram. Entonces, ¿ese tracker va a ser útil para mí? No. ¿Qué tengo que hacer? Crear el tracker en base a las etapas que haga yo en mi embudo, evidentemente. Bien, eso es lo que se hizo. Si bien costó un huevo, no le voy a mentir, porque Pedrito tenía la creencia de que, no, yo tengo que ser bueno usando Google Sheets para crear eso. No, si vos sabes qué querés medir, cuáles son las cosas que vos querés medir, boludo, es tan fácil como decirle, Mr. Cloud, quiero medir esto, haceme la fórmula. Sí, yo no lo creía capaz, o sea, realmente cuando me lo decían yo... ¿Te acordás? Me costó porque no sabía literalmente que la capacidad que tenía Cloud para eso y bueno, es un mundo, ¿no? Pero para mí era una novedad, así que sí, fue un gran descubrimiento. Nice. Y ahora, una vez con todo eso, que yo creo que son 2 pilares importantes, y usando y desarrollando una capacidad pensante, porque eso fue importante también, Pedrito pasó de, que todavía cuesta, ojo, porque nos cuesta a todos, pero de querer todo el día accionar, que es lo que hace mucha gente, de hagamos, no, porque es mejor hacer algo que hacer nada. Si bien coincido, no siempre es lo más apalancado, ¿bien? Desarrollando una capacidad pensante y un mínimo razonamiento, Pedrito agarró y en base a su cliente ideal definido, tracker definido, viendo sus números y usando un poco la cabeza, acomodó el negocio.
¿Ven? Se acomodó el negocio, agarró rumbo, se empezó a armar un buen cimiento. ¿Ven? Sí. Eso, de hecho, yo cuando le escribí a Tommy, lo que le decía es, literalmente este negocio se siente que está sobre arena, ¿no? Que en cualquier momento se va a caer y que las bases no están sólidas. Hoy en día puedo decir totalmente lo contrario en base a lo que aprendí con vos. Porque bueno, o sea, antes de estar en el programa actual, ¿no? Que estamos en la consultoría, ya trabajando mucho más uno a uno. Sí. También junto con Ángel, un crack, aprendí demasiado del Ángel. Estábamos en Evolve, un programa en el cual literalmente nos dieron el doble de tiempo, el doble de seguimiento. Bueno, si querés después podemos hablar de eso. No, eso, o sea, sí lo vamos a contar, pero igual, aunque quieren comprarlo, no está más a la venta. Así que se van a quedar con las ganas. Ok, qué lástima, porque fue increíble. Ahora, lo que quiero decir es, yo le escribí y le dije, no se siente que haya bases sólidas, y hoy en día sí se siente eso. Bien. Y ahora, bueno, hay otros problemas, ¿no? Ahora vamos a ¿Cómo escalamos? Bien, porque ¿qué pasó? Cliente ideal quedó definido, trackers quedaron listos, capacidad pensante se desarrolló. Bien, el negocio hoy está en cierta estabilidad de números. ¿Pero qué pasó? Se empezó a trabajar mucho en eso. No, boludo, hay un rico valor. Hay un rico valor en donde estamos. Sí, voy a hablar de comida rica. Se están cagando de risa atrás. No sé qué están comiendo, un bizcocho, no sé qué, pero está riquísimo. Bueno, los videos quizás lo estructurado. Che. Sí. Si le das mucha estructura queda feo. No, realmente la estamos pasando bien y nos encanta esto, hablar de negocio. Sí, esto es divertido. Hermoso. Esto no es trabajo. Hermoso. Bien, entonces, eso llevó a la situación de acomodarlo. Bien, acomodarlo al negocio, hacer más plata por consecuencia, hacer más plata. Parece que Pedrito está mirando otra cosa acá. Yo lo mismo le dije antes que iba a quedar raro. Y como se definió cliente ideal, por ejemplo, anuncios mejoraron. Sí. Obviamente, Facu, que es un picante también, que trabaja... Sí, un amigo personal y bueno, él se encarga específicamente de los anuncios y del funnel como tal. Bien. Sí. Se redujo costo por leads, mejoró retorno de inversión. Los closers cierran más, porque también Pato los coachó, pero Pato el otro día hablábamos, no, definir el cliente ideal es todo realmente para vender. El proceso pre-call mejoró, aumentó un montón la asistencia, tiene una asistencia alta. Sí, 85%. 85%. Mejoró todo lo que sea mejorable en el momento ese. Ahora, ¿qué pasa? El negocio está, digamos, vamos a poner 130, 140. Sí, pero y puedo agregar algo cortito. Obvio. O sea, también ¿por qué mejoró? Porque literalmente todos los procesos terminan estando, los mensajes, los procesos terminan estando alineados ¿a quién? Al cliente ideal. Entonces, si la persona resuena y siente que le están hablando a ella y siente que le va haciendo sentido todo lo que va viendo, es obvio que va a llegar a la llamada. Bueno, después, además de hacer una buena estructura de setting, etcétera, de vender bien esa llamada, pero es obvio que va a llegar a esa llamada como tengo algo por encontrar. Exactamente, porque está todo redireccionado a ellos. ¿Bien? Está todo redireccionado a ellos. Yo quiero que piensen en sus novias. Que dudo que tengan novias si están viendo este video. Pero digamos que algunos tienen novia, vamos. Bien, si ustedes tienen novia y a su novia les gustan... Hoy puse este ejemplo. Si a su novia le gustan las flores y ustedes van y le regalan el turbo de un auto, su novia va a decir, boludo, what the fuck, ¿qué me acabas de regalar? Porque no es para su novia, pero si a su amigo que le gustan los autos van y le regalan el turbo del auto, va a decir, ¡qué locura! Y no es por una cuestión de que uno es más caro que el otro, es porque a uno le gusta eso. Bueno, lo mismo es con esto. Vos tenés que saber con quién hablas para saber con quién tratás. Y de la forma en la que tratás, la forma en la que comunicás. Si viene una persona de 70 años que es abogado, que es mega clásico, no le voy a hablar de la misma forma que le hablo a Pedrito que tiene 18 y es mi amigo, literal. ¿Ven? ¿Por qué? Porque son dos niveles de confianza distintos, son cosas distintas. Sí. ¿Ven? Pero bueno, eso ya es súper básico y yo espero que la gente que esté viendo este video ya está. Ahora, entramos, listo, lo que se hizo, ¿bien? Vamos a entrar a los problemas actuales, porque no todo lo que brilla es oro. Hoy el negocio está ordenado, ¿bien? Hoy el negocio está ordenado. Perfecto, pero ahora hay que escalarlo. Sí. Ahora hay que crecer. Porque si bien se está haciendo mucha más plata que el año pasado, boludo, queda hacer obscenas cantidad de plata y por eso estamos trabajando. Sí, y también me parece que está muy bueno hablar el hecho de que todavía no estamos en una gran posición porque tampoco es que los márgenes aún en este momento son una locura, de hecho son bajos. ¿Sí? Más allá de la estructura como tal que tiene el negocio, que es bastante específica a diferencia de otros negocios digitales, porque también hay oficina física, etcétera, pero bueno, eso. Tampoco es que estamos tirando manteca al techo no. y hay muchas cosas en ese sentido para hacer. Bien, y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Los problemas que hay ahora y cómo los vamos a empezar a solucionar. Ahora les voy a mostrar el cómo los vamos a solucionar y es real eso, no hay mucho más. Bien, primer punto, dependencia de anuncios. ¿Okay? El negocio al nunca haber tenido realmente un cliente ideal definido, que es una realidad, piensen que nunca se pudo hacer orgánico dirigido a nadie. Es como que el orgánico siempre fue un tiro al aire, era como tirar al cielo y ver si cae un pájaro. No, contenido viral, o sea... Contenido viral. Y realmente, o sea, sí, perdón. No, te escucho. No, sí. Ok, contenido viral, o sea, exactamente es eso, contenido viral, no hay nada más que
Ese era tun sahur y que sea lo que Dios quiera. Pero ¿qué termina pasando con tun sahur? Que no trae ventas, boludo. Sí, que el numerito es muy lindo, tipo... Las views son hermosas. Más de 1 millón de seguidores, las views son hermosas. De hecho, el dueño de negocio siempre prestaba atención en las visitas. O sea, vamos bien porque hay visitas. Claro, veía eso, claro. Veía los comentarios, veía el quilombo, pero la realidad es que eso no trae ventas. Toda esa audiencia construida, la mayoría no es gente que esté alineada a lo que es un high ticket de lo que es el precio del programa, $2.000. Sí, no es barato. No todos están para eso, ¿no? Entonces... Bien, entonces, el negocio hoy en día, ¿qué proporción del tráfico es ventas? ¿Cómo, perdón? ¿Qué tipo de la proporción del tráfico entera? O sea, del 100% de las ventas que viene, ¿de qué tráfico son pago y qué de orgánico? Bien, perfecto. Mira, ¿Pago? aproximadamente el 85% hoy en día es dependiente de anuncios. Y bueno, hay un 15% restante que sí viene como por el contenido y por lo que es la landing en la web. Sí, ahí. Ok, entonces hoy el 85% del negocio, haciendo 140K, depende de anuncios. ¿Ok? Depende exclusivamente de anuncios. ¿Por qué? Porque como cuando el cliente ideal se iba definiendo cada vez más, anuncios son cambios muy rápidos que se hacía. Pero no había tiempo en apagar todo el fuego, en activar orgánico. No, se tenía que seguir facturando. Exactamente, no se podía cortar todo. Ahora, el negocio está más estable, está más cuidado y hay un cliente ideal bien definido, porque algo que quizás la gente no entiende y es, mientras más vendes y más gente hablas, más fuentes de información tenés, entonces más retroalimentas el estudio de tu cliente ideal, más lo definís, más lo entendés, más plata haces. Ahora lo que queda hacer es, con todo el entendimiento que se tiene, activar orgánico. Y Pedrito tiene un tema con orgánico, como lo tenía con los trackers. Sí, literal. Que sé que lo va a superar, y lo estamos por superar, y es, Pedrito cree que para crear contenido hay dos posibilidades. La primera, contratas un content manager, ¿bien? Contratas un content manager que, seamos sinceros, la mayoría es una verga. ¿Por qué? Porque te hacen videos genéricos. No, boludo, me da muchas ganas de comer lo que están comiendo. Están comiendo ahí, me dan ganas. Pero la mayoría tiene... Soy re distraído, ¿no? Realmente. Tengo... no sé cómo significa. Bien. Ese como contenido que quieren como crearte, nunca es definido tu cliente ideal, y si es que lo hacen es en base a la entrevista que le hacen al experto y verse 5 llamadas de venta. O sea, una poronga, ¿se entiende? Y si no, la otra es hacerlo él, pero él dice, no, yo no tengo la habilidad para hacerlo. Bueno, sorpresa, yo no tengo la habilidad para hacer contenido, ni en mí, ni en el negocio de mis clientes, pero ¿en qué soy bueno? En entender a mi cliente ideal. Y si vos entendés a tu cliente ideal, quizás no sos el mejor, pero algo sabes, ¿ven? Entonces, ¿qué hacemos? Me están diciendo que vamos por el minuto 30. No sé por qué, pero bueno, me lo avisaron. Bien ahí. Vamos bien. Vamos a activar orgánico. ¿Qué le explicamos a Pedrito? Mira, nosotros hacemos los videos de nuestros clientes de esta forma. Estamos creando SOPs de cómo se hace cada video, cómo se hace desde la idea hasta cómo extraer la idea del entendimiento del cliente, para que el cliente, Pedro, active orgánico. ¿Qué esperamos con esto? Orgánico y pago no son dos negocios distintos. Es un negocio. Si orgánico funciona bien, pago funciona mejor. Si pago funciona bien, orgánico funciona mejor. Sí, el problema es que nosotros literalmente era como si fueran dos negocios distintos. Dos cosas distintas. Anuncios era una cosa y orgánico se hablaba de cualquier otra cosa. No estaba alineado, entonces. Es que, claro, no van alineados al cliente ideal. No. Por eso, ¿qué estamos haciendo ahora? Alinearlo. ¿Bien? Entonces, con eso va a quedar súper claro. Se va a activar orgánico. Le estamos haciendo... Es literalmente ponerse a operarlo y a accionarlo. Ya le demostramos que no va como con la teoría, pero ahora se lo vamos a hacer con la práctica. Van a ir viendo que este experto va a subir muy, pero muy buen contenido. Y nada, ese es el punto 1. Ahora, otro problema que tiene es que es súper loco que estemos contando esto, ¿no? Pero es el tema de trackers. ¿Qué pasa? Pedrito había ordenado el negocio. Sí. Porque era todo genuinamente un caos. Sí. O sea, realmente era un caos. Sí, fue un milagro que hayamos facturado lo que facturamos. Fue un milagro. Sí, se hizo un... O sea, en ese momento yo no entiendo. Creo que yo realmente nunca había visto. Era como, estadísticamente era muy improbable que se haga, pero se hizo. Sí. Ahora, los números que tienen ahora, con las cosas que tienen ahora, son lógicas. Pero todavía hay mucho por upgradear. ¿Bien? Este sistema es muy upgradeable. Y como Pedrito va a empezar a activar orgánico, con un embudo orgánico y que se va a conectar con todo, evidentemente, como vamos a agregar cosas, hay que empezar a medir cosas nuevas. Y para que eso funcione bien, yo no puedo tomar decisiones sin números. Sí. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Vamos a optimizar esos trackers y realmente hacerlo un buen tracker. Porque Pedrito todavía tiene una cosa acá, otra cosa capaz más acá, como en otros sheets o así. No, ahora vamos a integrar un mother tracker y que de total claridad. Entonces, eso va a ser importante, crear los trackers.
¿Vos decís para el contenido o para todo en general? Para todo en general, pero incluyendo lo que se va a hacer de contenido. Ok. ¿Bien? Otro punto bien importante, obviamente, es Perito en este negocio no tiene ni venta interna. Primero vamos a poner venta interna. ¿A qué me refiero con venta interna? Todo lo que no sea externa. ¿Te imaginas? No, pero sí, o sea, es real que es eso. Sí. Pero es plantear que nuestro negocio también sea un ecosistema dentro de nuestro propio negocio. Que yo pueda upsellear a mis clientes, que los puedas cross-sellear, que pueda armar ofertas dentro de mis ofertas, que realmente no dependa de meter gente nueva todos los meses. Pero Imagínense, siempre basada en base al cliente ideal y a las nuevas problemáticas que va ahí, teniendo. ahí vamos a ver. Algo que la gente tiene es, no sé qué vender, no sé qué vender. Y van y le pagan a uno y le dicen, no, vende esto. Claro. Boludo, la respuesta de qué vender te la dan ellos. Es literalmente entender a ellos y suena súper loco, pero los únicos que saben qué quieren son ellos. Sí. No hay nadie más que ellos. Entonces, estamos planteando una buena investigación de clientes, ¿ven? Que esto es un paso que se va a hacer. Acuérdense que todo esto es para hacer los 200K, ¿ven? Como esto no se hace, mínimamente, o sea, ¿cuántos clientes tendrán un lifetime, sabes? ¿Cómo, perdón? Tipo, ¿cuántos clientes deben haber tenido desde que arrancó realmente el negocio? Mirá fácilmente unas ya 1000 personas. 1000 personas. Imagínense que hay 1000 personas a la cual venderle que confiaron en el producto, que testearon servicio, que saben la autoridad. O sea, es una puta locura, ¿bien? Una puta. Investigación de cliente, sacamos info, creamos oferta, creamos procesos en base a esas personas. Oferta, procesos. Y no le jodo, tirando números malos, yo no dudo que acá hay 40K mensuales. Así lo digo, tirando números malos. Perito capaz todavía no me cree, pero van a ver. Esto va a traer 40K mensuales. 20 interna. ¿Ven? Ahora, tampoco tienen referidos. 4. No hay sistema de referidos. Esto es lo mismo que arriba. ¿Ven? Exactamente lo mismo que arriba. ¿Cómo se hace? Entendiendo las y de las personas, con quién se juntan las personas. Compran. ¿Ok? Ahora, hay procesos muy optimizables. Procesos... Sí, que ya hemos tenido referidos, pero nunca un proceso un detrás. proceso, digamos, validado, estandarizado, para que eso se haga en cantidad. Claro, y piensen que en un negocio que estamos planteando que haga $200.000 y no una vez, porque Sí. a mí no me interesa hacer las cosas una vez. Un negocio que haga $200.000 todos los meses, porque la idea es que todos los meses y que empiece a crecer, ¿bien? No se pueden hacer las cosas por hacer. Tienen que haber cosas que sí estén más o menos estandarizadas. Es una realidad, ¿bien? Entonces, procesos optimizables. Y ahora vamos a entrar en un punto importante que ya lo hablamos el otro día con Pedrito. Y es, por ejemplo, pre-calls. Pedrito tiene porcentaje de asistencia del 85%. Y yo le dije, Pedrito, ese pre-call va a cambiar. ¿Por qué? Y me va a odiar quizás. Porque tiene el porcentaje de asistencia súper alto. Pero a mí me interesa cero eso. Es más, si no entienden esto que estoy por decir, vayan porque tengo un video de media hora que me grabé y que ya lo debo haber subido si están viendo esto. ¿Ok? Y el porcentaje de asistencia no es solo para que te asistan, sino es para que realmente entren comprometidos, con ganas de escuchar, abiertos, bla, 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 bla. Y como cada vez hay más entendimiento sobre el cliente ideal, evidentemente estos pre-calls van a cambiar. O sea, es una realidad y es cada vez se van a alinear más, por ende van a cambiar. Como va a haber más videos de YouTube, por ejemplo, porque vamos a activar YouTube porque es lógico para el cliente ideal, no porque nosotros querramos hacer YouTube porque sea la nueva fórmula de hacer plata. No, porque el cliente ideal va a consumir ese YouTube, ¿ok? Ya van a ver cómo, no les importa. Esos pre-calls, o sea, esos videos en YouTube van a servir para usar el pre-call. Entonces, como que todo se va a ir alimentando con todo. ¿Qué quiero que entiendan? Se va a alinear. Vamos a empezar a alinear de nuevo el negocio a un mayor estudio de nuestro cliente ideal y todo midiéndolo. ¿Bien? A ver, acá tengo notadas cosas y no sé si me falta algo más. No. Bien. Ah, sí, me falta el último. Que es importante. Algo falta. Me falta el último. Y es el punto 6. Que el punto 6 es lo que hace que todo esto esté así. ¿Bien? Y es lo más loco, definir... Le voy a romper la cabeza con esto. Cliente ideal. Pero ¿cómo que definir cliente ideal, che culado? Si me estaba hablando hace, no sé, 40 minutos estamos hablando de que no, que ya lo definimos. Definir a tu cliente ideal es un proceso activo. Realmente es algo que tenés que estar haciendo absolutamente todo el día. Y aparte, Sí. perdón que te interrumpa ahí. No, decime. Para sumar a eso, y aparte nosotros ahora nos estamos dando cuenta, a pesar de haber hecho tanto estudio en base a cientos y miles de fuentes de información, llamadas, formularios, etcétera, que realmente ahora sí estamos necesitando una versión 2.0 porque las cosas cambiaron. Hay cosas que incluso hasta sacamos de las que habían y cosas que vas entendiendo cada vez más en el camino. Bien. Es como una persona. Sí. No es lo mismo conocer a una persona un mes que conociste en un mes y esa persona va evolucionando. Vos vas cada vez conociéndola más, entendiéndola más, vas pensando otras cosas. Esto es lo mismo, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Vamos a seguir definiendo nuestro cliente ideal. Se va a seguir estudiando esas fuentes. No se van a cortar esas fuentes de información,
se van a seguir analizando porque cada vez van a venir más. ¿Ok? Piensen que realmente cada vez van a venir más, porque ahora, por ejemplo, se puede segmentar llamadas de venta cerradas, payful, de orgánico y anuncios, y entender por qué hay una cantidad absurda de cosas a medir y a analizar. Entonces se va a definir más el clientel y juntando todo esto, un poco de criterio, buenos números, los $200.000 es una consecuencia básica de lo que va a pasar. No tengo dudas. ¿Ven? Realmente no tengo dudas. Ahora, me escribí un par de preguntas para hacerle a Pedrito, que me interesa hacerle. ¿Ven? Y es... Pedrito, no sé cuánto nos quedará de grabación, no sé si tendrán batería las cámaras, eso. Si se corta acá, no interesa. Los quiero si se corta. Bien. Y es, más allá de la plata, bien, me interesa preguntarte, ¿por qué elegís crecer un negocio de terapia? ¿Por qué no te agarrás un B2C, B-Shop trading y listo? Mira, la respuesta más simple de la que podría llegar a ser, Yo quiero a como explicaba yo, empecé hace 2 años en esto como setter, y acá es donde hice carrera, porque no solo por el hecho de que me guste el negocio o el nicho, sino sobre todo porque generé una muy buena relación con el dueño del negocio, la cual me abrió muchas puertas, y sé que el hecho de cada vez romperla más puede ser es mi mayor activo para todo lo que venga el día de mañana, de poder contar, así como estamos haciendo este video, desglosando qué es lo que se hizo y bueno, que me abra nuevas puertas. Nice, nice. Ahora, ¿qué sentís que es lo más fuerte que cambió en vos en estos 6 meses? En los últimos 6 meses. No, definitivamente el modelo de pensamiento, y eso lo aprendí de vos. O sea, 2 cosas. Primero que nada, fui construyendo mi identidad, en este caso como, llámenle growth, llámenle estratega, llámenle persona que se hace cargo de las cosas y se compromete para que pasen las cosas que tengan que pasar para que el negocio avance y se sostenga día a día y crezca. No sé si me salté algo. Y el modelo de pensamiento, una de las cosas que más me marcaron fue, por ejemplo, lo que vos definís como la T, ¿no? De, ok, antes de salir a accionar como una bestia, primero que nada pensar qué quiero, por qué y qué voy a hacer recién ahí. Me gusta. Eso es súper importante. O sea, convertirte en un humano lógico, ¿no? Dejar de ser un simio y empezar a convertirte en un humano. Sí. Nice. Sí. Tengo últimas 3 preguntitas. Yo sé que vos pagaste muchas consultorías, mentorías. ¿Por qué sentís que no te funcionaron esas consultorías / mentorías? Mirá, en el caso del negocio, la realidad es que justamente esto que vos hablás, ¿no? Y predicás, el hecho de no copiar los métodos, porque yo por ahí, en la mayoría de programas, mentorías, justamente lo que te dan es un método, adaptalo, copialo, y no está fundamentado ni puesto en contexto del negocio. Y otra cosa, todo lo que yo aprendí con vos con respecto a investigación de mercado, cliente ideal, etcétera, no sé por qué no se habla en ningún otro lado, ni en la mentoría de los supuestos mejores, no sé por qué. Hace poco nos compró un loco que estuvo en varias mentorías y dijo, che, nunca en mi vida escuché esto. Bien. Exactamente. Ok, ahora, una pregunta como que no la estoy pensando bien, la estoy leyendo, pero estoy medio ciego y está bien lejos. ¿Y qué sentís que fue distinto de trabajar conmigo? Acá, primero que nada, yo cuando entré, digamos, fue de casualidad, ¿no? El haber entrado, porque antes había entrado Pato al programa específicamente de Evolve. Bueno, yo había visto videos de YouTube y no sé, realmente no tengo como una explicación muy lógica porque yo no te conocía hace mucho antes, pero todo lo que fui escuchando me hizo sentido. Sentí que era un buen lugar en el cual me iba a permitir salir de esa situación mal en la que estábamos. También otras cuestiones más que nada como por ahí, yo resueno mucho con tu estilo de la austeridad, ¿no? De la manera de manejarse, o sea, como que me fui viendo bastante reflejado y eso es algo totalmente real y sincero. Y sobre todo también cómo tratabas a la gente de tu entorno, ¿no? Y cuando yo me metí igual, el hecho de ver que todos eran como una especie de amigos, o sea, ¿no? Que a veces es raro como ser amigo de tus clientes. Eso. ¿Por qué? Y que realmente o sea, realmente yo te noté que te ocupaste de que yo pueda resolver ciertos problemas y de que pueda avanzar y salir de esa situación mal en la que estaba. Entonces yo siento que me súper ayudaste. Bueno, obviamente también Ángel. Y nada, realmente eso es lo que valoro muchísimo, así que gracias. Bien. Y la última pregunta y es, si alguien está viendo este video y dice, no, es que mi nicho es como muy específico, ¿qué le dirías? Porque lo tuyo es bien específico. Mirá, ahí tengo algo muy bueno para decirte. Tengo, bueno, un colega, un conocido, que no voy a decir el nombre, igual respect, que en el 2024 me decía, ¿qué haces en ese negocio? No sirve, no se puede hacer plata ahí. Y bueno, díganme si no se pudo hacer. Ya a esta altura, más o menos, más de los $2 millones en cash collected en estos 2 años. Bueno, la cuestión era que él no sabía cómo, o sea, no sabía decirme, o él no sabía cómo es que uno puede hacer plata en cualquier nicho, en donde sea. ¿Cómo? Pensando y sabiendo interpretar la información. Bien, y esta es una pregunta medio falopa, pero
¿Dónde te ves de acá a un año? O sea, de acá a 12 meses. Buena pregunta. De acá, bueno, 12 meses está un poco lejos. Ahora, de acá a fin de año yo sí me veo realmente en este objetivo, ¿no? De 150 estables y de ahí a ir a las 200. Digo, tampoco porque del todo a veces no entiendo cómo, de qué requiere dar esos saltos que se dice rápido, pero son números interesantes y sobre todo sostenerlos. Por eso, Sí, y nada, realmente cambiarle absolutamente la vida a este dueño de negocio, volverlo millonario, ese es el objetivo. En consecuencia, yo voy a hacer muchísima plata, que mis compañeros y gente de mi equipo pueda crecer, pueda, bueno, seguir creciendo en todos los sentidos, siga aprendiendo y seguir teniendo impacto en el mercado, desde este puesto, desde este rol que me toca como growth, ir con otros negocios y bueno, sin no limitarme, o sea, poder aplicar mis conocimientos en más negocios. de 10. Y volver los millonarios. Estamos, che. Pibes, gracias por el video. placer. Nos vemos y adiós.